Nunca hablamos tanto de salud intestinal como hoy en día. Probióticos, prebióticos y la lista sigue y sigue. Sin embargo, lo que también sigue son los problemas intestinales que no paran de crecer. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal con nuestra salud intestinal? Yo soy Morena Vicente, esto es Insider y hoy nuestro invitado es Gabriel Vinderola. Él es divulgador científico, es microbiólogo y nos va a despejar todas las dudas que tenemos acerca de nuestra microbiota. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Morena? Bien, muchas gracias por el espacio. Gracias por estar acá. Yo creo que las personas que están mirando o escuchando este podcast ya deben estar familiarizadas con el término, pero por las dudas... Y tal vez tengan alguna cuestión intestinal. Seguramente, seguramente. Pero me parece pertinente que nos expliques qué es la microbiota. Bien, microbiota es un término relativamente nuevo, no tan nuevo tampoco, pero que viene a reemplazar a lo que generalmente todo el mundo conoce como flora intestinal. Durante mucho tiempo sabíamos que en el intestino había bacterias, pero bueno, pensábamos que estaban ahí como una cuestión de putrefacción de alimentos, pero en los últimos 10, 15, 20 años, para el sector científico, para la sociedad, yo diría desde la pandemia, que vino este mensaje enorme de la importancia que tienen todos estos microorganismos, este conjunto de bacterias, levaduras, hongos, virus, protozoarios, por no decir parásitos porque tienen muy mala prensa, que tenemos en todo nuestro cuerpo, tenemos en la piel, en el árbol respiratorio, pero sobre todo tapizando nuestro intestino en la última parte, que tienen enorme importancia para la digestión de los alimentos y para que funcione nuestro sistema inmunológico. Esencialmente vivimos gracias y a expensas del sistema inmunológico. Bien, entonces vos esto lo has dicho varias veces, pero ¿es verdad que los cambios en la microbiota anteceden a ciertas enfermedades? Sí, no hay una definición de lo que es una microbiota sana, es decir, cuál es la lista de microorganismos que tenemos que tener y en qué cantidades tienen que estar para que sea una microbiota sana. Podemos tener 1000 personas con salud intestinal y todos van a tener una microbiota diferente. Pero lo que sí se ve cuando se instalan enfermedades crónicas de todo tipo, pueden ser alergias, pueden ser diabetes, puede ser obesidad, pueden ser trastorno del espectro autista, pueden ser enfermedades neurodegenerativas, es que la microbiota, antes de que aparezca esta condición, va a ir perdiendo diversidad. Voy a tener como menos bacterias diferentes, voy a tener menos de las que sabemos que son benéficas, voy a tener más de las que sabemos que son patógenas y vamos a tener una condición ahí circulante, instalada, que es la famosa inflamación crónica de bajo grado, que es un enemigo silencioso en el intestino que, bueno, se va a terminar manifestando. Y que esa inflamación me imagino que afecta no solo al intestino, sino al resto del organismo. Sí, exacto. La inflamación muchas veces las personas la confunden con la distensión, con el sentirse hinchado. Son dos fenómenos diferentes. La inflamación técnicamente es cuando hay un llamado exagerado al sistema inmunológico. El sistema inmunológico está en alerta y va a secretar sustancias que nos pueden hacer daño en los tejidos. Esa inflamación, como vos dijiste, está en el intestino, pero el intestino se comunica con todos los sistemas, entonces puede llegar a la piel y manifestarse como una dermatitis atópica, puede llegar al cerebro y manifestarse como una neuroinflamación, puede llegar al sistema reproductor y dar problemas de fertilidad. Entonces, esa inflamación no se queda quieta en el intestino, termina impactando en prácticamente todos nuestros sistemas. Ok, y vos decías que cada persona, por más que, vamos a decir un ejemplo, hay 4 personas y las 4 tienen una salud intestinal, vamos a decir, ok, que está bien, pero esas 4 personas van a tener microbiotas distintas. Sí, no hay una huella dactilar. Ok, entonces, ¿cuáles son las claves para tener una microbiota saludable? Si bien cada persona va a tener una flora distinta, entiendo que hay como claves o ítems o cuestiones que a todos los benefician de la misma manera. Sí. Primero yo diría, ¿cuál es la señal de que la microbiota está bien? Ajá. La señal de la microbiota está bien es que no tengamos cuestiones digestivas en primer lugar, pero
podemos no tener cuestiones digestivas y tener cuestiones en la piel, y es una señal porque la microbiota es central a todos los sistemas. Pero ¿cuáles son las pautas para que esa microbiota funcione bien? Las podemos contar con los dedos de una mano. Es la alimentación. La alimentación es clave porque comemos 2, 3, 4, 5 veces por día. Entonces, una alimentación que tenga en cuenta la microbiota, que le aporte fibra, que le aporte minerales, que no le aporte aditivos, colorantes, eso es clave. El entrenamiento. Somos Homo sapiens que evolucionamos moviéndonos mucho y hoy en día nos movemos muy, muy poco. El manejo del estrés, hay un eje intestino-cerebro de ida y vuelta. La polimedicación, muchas veces caemos en tomar esto por las dudas y esto por lo otro y vamos sumando y terminamos consumiendo cosas que no necesitamos. Y la exposición al aire libre. Nos hemos hecho muy de estar el teletrabajo y adentro y la exposición al sol, al ambiente. Son los 5 factores que 90% tenés la microbiota bien si lo seguís. Ok, factores clave. Ahí tenemos lo que sí deberíamos hacer. ¿Y qué es lo primero que alguien debe dejar de hacer para, vamos a decir, sanar, entre comillas, su microbiota? Sí. Y yo hago siempre mucha hincapié en la alimentación. Y justamente la semana pasada en un conversatorio en la Facultad de Química hablábamos de los alimentos ultraprocesados, llamados ultraprocesados, que son alimentos que tienen poco y nada de un alimento real, que uno cuando agarra la etiqueta y lo lee no reconoce ni siquiera una parte de un alimento real, es una formulación a partir de ingredientes. Entonces no es solo lo que el alimento ultraprocesado con sus aditivos impacta en la microbiota, sino es cómo desplaza otro alimento que le hace bien a la microbiota. Entonces tiene como una doble mala función, interferir directamente con la microbiota, pero también desplazar alimentos que podrían favorecerla. Ok, ok. Vos sabés que esto voy a hacer un comentario aparte de algo que leí hace poquito y que, bueno, igual ya es de público conocimiento, que el tema de los ultraprocesados, yo creo que hoy hay un poquito más de conciencia y con esto de la ley de etiquetado frontal, bueno, uno también puede, obviamente, elegir o no comer ciertas cosas, pero que siempre por medio del marketing se juega con esta cuestión de que, bueno, pero tiene proteína, pero no sé qué. Entonces, por ahí se confunde al consumidor con esto de que, bueno, fibra y proteína, 0 grasas trans, pero capaz que das vuelta el paquete y ves que nada que ver. No sé si ¿qué recomendás evitar en particular? Si vos me decís, no sé, el azúcar o tal agregado, no sé. Bueno, probablemente cuando esta cuestión de leer las etiquetas, de no dejarse llevar por eslogan que por ahí son muy fáciles, dice, bueno, si lo hace la industria es un ultraprocesado. No necesariamente, la industria puede hacer alimentos de mucha calidad y yo puedo hacer ultraprocesados en casa. Entonces lo que importa es la educación alimentaria. Tampoco esta cuestión de que si tiene más de 3 ingredientes o más de 5 ingredientes es un ultraprocesado. No necesariamente, hay alimentos que se hacen a partir de combinar alimentos vegetales que son muy interesantes. Entonces, dar vuelta al alimento, ver la etiqueta, tratar de reconocer, y cuando ya uno ve demasiados códigos, porque muchos aditivos tienen códigos, bueno, eso no ir por ahí, ir más para la verdulería, voy a tratar de cocinarme. Ese es un poco el camino. No es tanto seguir reglas, sino tratar de interpretar lo que dice una etiqueta. Lleva un tiempo. Pero tampoco son tantos los aditivos que se usan. Entonces, con un pequeño entrenamiento, yo siempre le digo, vayan con una lista de ingredientes, pregúntenle en 1 a 1 a ChatGPT qué significan y ahí ya me quedan memorizados y voy a tratar de no volver a ese tipo de alimentos. Bien, ¿y qué sería un ultraprocesado en casa? Me dio curiosidad. Un ultraprocesado en casa, si agarro y le pongo toneladas de azúcar a algo, me hago una preparación con toneladas de azúcar, si le pongo toneladas de sal también, si uso aceites hidrogenados, entonces... El de girasol. Claro, aceites que han sido modificados también puedo hacer ultraprocesados en casa. Bien, bueno, volviendo un poco a esto que mencionaste que es muy interesante, el tema del eje intestino-cerebro. ¿Qué impacto real o concreto, vamos a decir, tiene el estrés en nuestro intestino? El estrés, esta conexión de intestino-cerebro está
más entendida cuando es del intestino al cerebro, lo que yo como, cómo se transmite en señales. No está tan clara cuál es el mecanismo del cerebro al intestino, pero se sabe que, por ejemplo, el estrés crónico reduce la diversidad de nuestros microorganismos. No se conoce exactamente el mecanismo, pero reduce la diversidad, reduce la cantidad de estas bacterias que fermentan la fibra, aumenta la cantidad de patógenos. En definitiva, todos estos mecanismos que nos llevan a una enfermedad crónica tienen comportamientos similares, que en esta cuestión de la poca diversidad, aumento de patógenos, disminución de las bacterias benéficas. Digamos, eso entonces sería, nivel, vamos a decir, de arriba a abajo, pero de abajo a arriba, que sería intestino-cerebro. Entendemos que si nuestro intestino está sano, es muy probablemente que sintamos, vos corregime, Sí. sintamos menos ansiedad. Sí, Okay. porque con un intestino sano, el intestino está tapizado de un tipo de células que un poco controlan lo que hay en lo que se llama la luz del intestino, de lo que entra a nuestro medio interno, a la barrera epitelial. Esa barrera epitelial, cuando está fuerte, cuando está íntegra, no deja entrar cualquier cosa, pero cuando está debilitada, cuando está inflamada, deja entrar estos componentes extraños que viajan por la sangre, cruzan la otra barrera, la que está la barrera hematoencefálica del cerebro, entran en el cerebro y nos dan esta cuestión de la falta de foco, de concentración, del estrés, de la ansiedad. Entonces, está bien claro cómo ese mecanismo intestinal de una barrera protegida fuerte nos evita que entran cosas que nos van a inflamar, dar la neuroinflamación. Esto es una duda que me genera porque he escuchado a profesionales con discursos muy distintos sobre el tema en particular de la serotonina. Porque es como una frase que se repite mucho, esto de que el 70%, bueno, no sé, un número muy alto, dicen, sí, de serotonina se produce en el intestino. Pero también he escuchado decir profesionales que dicen, sí, es cierto, pero esa serotonina no es la que, no sé, como que no hay no una atraviesa. relación tan directa. Exacto. Con... En el intestino se produce una gran cantidad de serotonina, pero es una serotonina que actúa de forma local, que actúa para la motilidad del intestino. No es una serotonina que va a viajar por sangre y va a atravesar el cerebro y nos va a impactar. Lo que sí en la síntesis, en el camino de la producción de la serotonina, hay como una etapa antes, donde que hablamos del triptofano, y sí, los microorganismos de la microbiota tienen capacidad de actuar sobre el mecanismo del triptofano, y ese triptofano va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a convertirse en serotonina, pero no la serotonina propia del intestino, esa se queda ahí y actúa ahí. Ok, perfecto. Otra cosa que hoy en redes se ve mucho es el tema del SIBO. Hoy todo el mundo tiene SIBO. Yo he tenido SIBO. Yo ya si llego a tener es como que ni me gasto. Sí. Porque realmente, bueno, para los que no saben, el SIBO es el sobrecrecimiento bacteriano. El intestino delgado. Exacto. Y tenés que hacer, dependiendo de cuál tenés, unas rondas de antibióticos y una dieta específica que es bastante desgastante y restrictiva y es molesto. Pero digo, ¿qué nos dice esto? Porque yo no sé si es que es una enfermedad, o no sé si llamarlo enfermedad, pero una problemática moderna, digamos, que surge a raíz de cómo vivimos estresados y que nos alimentamos mal, etcétera, o es algo que estaba sin diagnosticar simplemente porque la ciencia no había avanzado lo suficiente. Bueno, yo acá hago primero siempre una aclaración, que no soy gastroenterólogo, pero tengo la enorme suerte de compartir espacios con 3 gastroenterólogos, 4, que para mí son de absoluta referencia. En Argentina es Juan Pablo Stefanolo y Fabio Nachman, que Fabio es el jefe de gastroenterología de la Fundación Favaloro. En España es Francisco Warner, con el cual tuve la oportunidad de compartir hace 2 semanas en Bogotá. Y en Estados Unidos es Eamon Kigley, que es referencia internacional, los trabajos los escriben. Y yo los escucho siempre a decir a ellos varias cosas y en ellos coinciden. Primero, que el SIBO está sobrediagnosticado en todos lados, no solamente en Argentina. Hay muchos falsos positivos, hay mucha gente que le dicen que tienen SIBO y no lo tienen.
Primero dice que para tener SIBO hay que tener alguna condición intestinal previa, espontáneamente. Alguien que nunca tuvo nada en el intestino, es prácticamente imposible que de buenas a primera tenga un SIBO. Para que eso se dé, ese sobrecrecimiento, tiene que haber un problema en una válvula que conecta el intestino grueso con el intestino delgado. La persona tiene que haber tenido tal vez episodios de infecciones intestinales recurrentes, alguna operación. Es decir, que tiene que haber pasado algo. Espontáneamente SIBO no se tiene. Y la otra cuestión es el diagnóstico. El diagnóstico de SIBO se hace con una prueba que es el test del aire expirado, donde a la persona se le da de tomar una solución que tiene un azúcar y después tiene que soplar varias veces. Lo que ellos coinciden es que ese test muchas veces está mal hecho. La persona no se le hace la preparación previa necesaria o no se toman las muestras como dice el protocolo, o no se interpreta la curva de ascenso del hidrógeno. Entonces ellos dicen que hay muchas personas que, debido a estas cuestiones, una mala revisión clínica, una mala anamnesis que le dicen, una mala preparación del paciente, una mala ejecución del test y una mala interpretación, 4 factores que se combinan que hace que la mayoría de las personas que dicen tener SIBO nunca tuvieron SIBO y fueron por este tratamiento con antibióticos y van y vienen y el problema era otra cosa. Entonces, ¿el SIBO existe? Sí, pero está sobredimensionado, sobrediagnosticado por todas estas cuestiones. Claro, son muchos factores en la cadena la cadena que hacen que haya una sumatoria de casos que no son así. Claro, mira, qué interesante. Gabriel, yo no sé qué tendrás vos en tu heladera, pero sí sé que en tus redes sociales sos muy fan y militante del yogur. Y el yogur, el yogur a la cabeza de los alimentos fermentados por varias cuestiones. Pero bueno, decime qué 3 alimentos que si yo hoy los sumo estarían, digamos, actuando positivamente en mi microbiota. Yo sumaría algo de los diferentes grupos, del grupo de las legumbres, un humus de lo que uno quiera. El humus de lo que uno quiera, de garbanzos, de lentejas, de lo que uno quiera, es lo que más fibra tiene por unidad de peso. Es económico, las legumbres son económicas. Nuestro país es un gran productor de legumbres, pero es un pésimo consumidor. Así que un humus para matar ese hambre que viene cada tanto es ideal. Una fruta, un kiwi. Es decir, el kiwi es caro, pero el kiwi tiene mucha evidencia, y las últimas guías británicas de constipación ponen al kiwi entre la fruta porque tiene estudios clínicos, se han hecho estudios clínicos realmente. Y si uno lo puede consumir con cáscara, mejor. Casi uno no lo nota y tiene mucha más fibra. Pero si no es ese kiwi, es cualquier fruta. Tendríamos que tratar de comer 3 porciones de fruta por día, que es lo que dicen, entre 2 y 3, lo que dicen las guías alimentarias. Y después un fermentado. Bueno, el yogur o el que quieras, pero un fermentado, porque los alimentos fermentados tienen 2 cosas que ningún otro alimento tiene: microorganismos y las sustancias que esos microorganismos producen, los metabolitos microbianos. Esos impactan también a nuestra microbiota. Ok, ¿esos metabolitos que decís son los posbióticos? Buena pregunta. Hay un grupo de personas, una escuela que llama posbiótico a los metabolitos de los microorganismos. Yo pertenezco a una asociación, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos, que acuñamos en el 2021 una nueva definición para posbióticos, pero los posbióticos nosotros los decimos los microorganismos no viables, los microorganismos muertos y sus metabolitos, incluimos los metabolitos, que es una categoría emergente, creciente, paralela a los probióticos, que va a tener, yo creo, mucho desarrollo en los próximos años, porque muchos microorganismos pueden dar un efecto benéfico aún cuando no están vivos, estando muertos. Ok, porque veo, o sea, siento que el tema de prebióticos y probióticos está muy en auge también. Sí, pero he empezado a leer cosas de los posbióticos y me llamó la atención porque no llegaba a entender en concreto, por esto que vos decís, medio sí, no hay un consenso. Exacto, no hay un consenso, hay distintas escuelas. En realidad hay 3 escuelas. Hay otra escuela que dice que son los metabolitos de la microbiota. No tiene ningún sentido utilizar quemar la palabra posbiótico para hablar de los metabolitos de la microbiota, porque no nos da ninguna herramienta de intervención.
Pero bueno, yo creo que la definición que propusimos en el 2021 está creciendo, está teniendo consenso internacional hasta que algún país la adopte. Ok. ¿Existe algún test, análisis o, bueno, no sé, forma de saber cómo está hoy mi microbiota? A ver, hay está en redes y en congresos pululan muchas ofertas de test de microbiota donde te analizan una muestra, te mandan un hisopo. Hay muchísimo, hay mucho marketing. No hay nada científico consensuado y con peso y no creo que nunca lo haya por esta cuestión de que la microbiota es muy cambiante de persona a persona, de país en país. Entonces, no hay ningún test que te diga porque tenés esta composición, tu microbiota está bien. Lo que sigue prevaleciendo es la clínica, es la revisión con un gastroenterólogo, ver que no haya síntomas y si hay síntomas, acatarlos. Estos análisis de microbiota se usan muchísimo en el contexto de la investigación, pero Ok. todavía no está hecho ese salto de la investigación a la aplicación clínica, aunque haya mucha oferta y le pasa que hay gastroenterólogos donde el paciente le llega con el informe del test de microbiota que nunca tienen menos de 60 hojas, porque es un copio y pego de cosas que están Claro. publicadas y es muy confuso y el gastro pierde 15 minutos de la consulta explicándole que invirtió $600 en vano. Entonces es muy importante comunicar esto porque están muy bien vendidos, pero no carecen, son totalmente vacíos desde el punto de vista de la aplicación para una persona. Ok, está bueno esta aclaración. Yo he visto, sobre todo afuera, he visto muchos de estos test. En Argentina no. Sí he visto estos test también con cero evidencia científica del tema de las intolerancias y qué Sí, sé sí, hay yo, una. que... A ver, cuando la gente dice no tiene evidencia científica, no, la evidencia científica te dice que no sirve, porque Claro. es un juego de palabras. A veces uno dice no tienen aún evidencia científica y parece que en el futuro la van a tener. Yo te digo hoy, la evidencia te dice que no sirve. O sea, no le demos más vuelta. Eh, Actuemos sobre lo que es importante y relevante. Está bueno el El cambio cambio de... de. Sí, 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 es que es exacto. así porque... Y la verdad que es muy... no sé si triste, pero es como una mezcla entre que me entristece y me enoja porque, digo, se juega mucho con la salud de la gente o con la frustración Con la de la gente, la expectativa, claro, con la expectativa. expectativa. Y bueno, es como un área muy sensible que se marketinice tanto el tema de la salud. No, y se aprovecha esta cuestión de que dicen, bueno, la medicina tradicional no me da respuestas o no te da respuestas. Y es así, la medicina no tiene respuesta para todo. Está lleno de dudas y de vacíos y de gaps. Pero muchas veces estos personajes se aprovechan de eso y te dicen, te voy a dar la respuesta que no te dio la medicina tradicional. Aprovechando esa vacancia que sabemos que va a estar y siempre va a estar, Siempre. pero bueno, aprovechan la vulnerabilidad, la oportunidad, la expectativa de estas personas de resolver un problema de larga data. Por ahí también pasa que seguimos buscando soluciones rápidas porque es más fácil que sostener hábitos. Entonces, es una pregunta también que te quería hacer porque es una duda que tenemos muchos, si realmente sirven los suplementos con probióticos. Depende, a mí me encanta decir la palabra depende porque en esto no hay sí ni no. En el mundo y en Argentina hay excelentes suplementos con probióticos para indicaciones ciertas. Hay otros que dicen tener probióticos que no tienen ninguna evidencia o que no tienen... El mercado de los probióticos es absolutamente una cuestión de fe, porque no hay ningún control de las autoridades. Entonces, es necesario un profesional que entienda para hacer una buena recomendación para que valga la pena la inversión. Entonces, para cuestiones como pueden ser la prevención de la diarrea por antibióticos, el manejo de la diarrea aguda, de la diarrea del viajero, los cólicos infantiles, el dolor abdominal funcional, intestino irritable, dermatitis atópica, hay muy buenas cepas, muy buenas de probióticos. Entonces, ¿sirven? Sí, si das con el probiótico cierto para la patología cierta. El consumir probióticos porque sí, no tiene ningún sustento científico, no te va a hacer mal, pero es una inversión que no sé si vale la pena porque si yo no tengo alguna patología cierta, bueno, es como una especie de lotería. Entiendo. ¿Y qué se tiene que tener en cuenta a la hora de elegir un buen suplemento probiótico? Que esté identificada la cepa,
Eso es algo que yo hago siempre en las bacterias, las levaduras tienen como un nombre, qué sé yo, vamos a decir uno, por decir uno de cualquiera, esto sin ninguna orientación, pero es uno de los más conocidos. Cuando uno dice Lactobacillus rhamnosus GG, ese GG me diferencia a ese Lactobacillus rhamnosus de cualquier otro, y es lo que yo encuentro en las publicaciones. Entonces tiene que tener el nombre, el apellido y esa denominación que me dice que es un probiótico específico para tal y cual tal condición. Por eso es muy importante que el médico, el nutricionista que los quiera usar, tenga una cierta formación en probióticos para saber exactamente cuál utilizar. Ok, está buena esa aclaración. Hoy volvemos a la misma idea de que circulan muchísimas cosas en redes sociales, que hay mucho marketing y mucho también conflicto de interés mediando, pero una persona que no entiende absolutamente nada de ciencia, ¿cómo hace para saber si lo que lee o escucha está ok o tiene, digamos, un sustento o si realmente lo tiene que desestimar porque solamente le quieren vender algo? A ver, en redes sociales, ¿cómo dar con alguien que hable desde la evidencia? Bueno, primero que sea una persona que tenga formación, que tenga y que sea manifiesta esa formación. Ahora, que tenga formación no necesariamente quiere decir que me va a decir cosas ciertas, porque como vos decís, hay mucho conflicto de interés, hay muchos equipos de pseudociencia dando vueltas, yo siempre los nombro, el test epigenético del pelo, el oligoestán, el prisma, están llenos, eso es un enorme desvío de la ciencia, es la pseudociencia en manos de profesionales. Eso es tremendo porque la persona acude a esos profesionales porque son profesionales de la salud con confianza, le terminan dando pseudociencias. Entonces, que no utilicen pseudociencias, que no hablen a los gritos. Las personas que hablan a los gritos en redes sociales yo les desconfío, que duden un poco bueno, y siempre tratar de no tener una única referencia, ver un poco, si me interesa en algún tema, buscar 2 o 3 profesionales a ver si entre ellos dicen cosas similares, si hay un cierto consenso. Pero yo entiendo que no es fácil para las personas de a pie, como se dice, seguir o escuchar a personas que hablen desde la evidencia, desde la ciencia, sin usar pseudociencias, porque está todo muy mezclado. ¿Qué es lo que más te ha indignado de información que viste en redes? Puede ser de pseudociencia o de gente que ni siquiera tiene un título de habilitación para decir algo. A mí lo que más me indigna es el uso de las pseudociencias para el abordaje del trastorno del espectro autista. Porque las familias que tienen un niño con TEA están dispuestas a hacer lo que sea, a pagar lo que no tienen. Entonces, si es un adulto mayor que cae en esta cuestión del oligoscam, bueno, mucho no se puede hacer, pero cuando esto apunta a decir, tráeme los 4 mechones de tu niño con TEA, que le vamos a hacer un test epigenético y vamos a ver si tiene metales pesados, y después le van a vender suplementos para quelar a esos metales y eliminarlo del cuerpo, a mí me parece lo peor de la miseria humana, utilizar pseudociencias para estafar familias de niños con trastorno del espectro autista. Eso, si es en un ranking, eso está primero por lejos. Sí, qué horror, no sabía que había Pasa escuchado lo del mechón y de pelo y todo eso para analizar, no sabía para qué, pero no dicen que detectan déficit de minerales, de vitaminas y exceso de metales pesados. Un absurdo científico, pero ya te digo, si es a un adulto mayor competente, bueno, ahora cuando es aplicado a niños con trastorno espectro autista me parece que es lo peor que se puede caer en redes sociales. ¿Y cómo chequea la gente? Ejemplo, estoy siguiendo a una persona que creo que es confiable, pero la verdad es que quiero chequear. ¿Dónde puede chequear? No hay una base de datos, pero bueno, lo primero es eso, de que sea una persona que tenga formación en salud, si habla de salud, pero ya te digo, tener formación de salud no te exime de que esa persona te va a querer vender cosas que no tienen evidencia científica. Entonces, la forma en que la persona habla, cuando vos ves que está como casado o casada con una marca, bueno, ahí uno supone que hay ahí una cuestión de conflictos de interés. Sí, o incluso yo pienso también en que yo automáticamente dejo de seguir cuando veo eso,
alguien que empieza a hablar sobre una problemática Sí, X sí. y después a las 2 semanas y mi línea de suplementos y yo digo, ay, Cuando no pueden hay ser. muchos que hacen eso, crean un problema para después venderte una solución, te crean un miedo para eso es el manual. Eso es el Es un manual. horror. Sí. Gabriel, y vos empezaste en redes, si mal no me equivoco, más o menos alrededor de la pandemia, ¿no? ¿Siempre te fue fácil comunicar ciencia y lo que haces o fue algo que dijiste, me interesa y lo tengo que empezar a trabajar? A ver, cuando yo empecé a comunicar más, antes yo lo venía haciendo, pero era un Instagram mucho más chico. Cuando empecé con la pandemia, que empezó a crecer, yo ya tenía 20 años de docencia. Y de docencia a alumnos y alumnas de la facultad que estaban en el primer año de la carrera, tampoco eran estudiantes del quinto año donde ya vienen con conocimientos y saben estudiar y saben aprender. Estos chicos y chicas venían del año pasado a haber estado en quinto año, entonces era ese año de enormes cambios donde hay que explicarles un concepto de 3 formas diferentes. Entonces yo tenía ese entrenamiento de explicar lento, pausado, utilizando palabras fáciles, conceptos que pueden ser complejos. Entonces, no es que arranqué con las redes sociales, ya traía un entrenamiento a la docencia. Claro, entiendo. Bueno, y esta pregunta es la pregunta cholula de, de la conversación, que estuviste en Mirta Legrand. Estuve con Mirta ¿Qué, Legrand. qué te sorprendió de llevar tus conocimientos y la ciencia a estos espacios? Si te sentiste cómodo, si te viste por ahí o te dijeron que no podías decir ciertas cosas o fue... No, fue una experiencia muy interesante. Me habían pedido 3 preguntas para que Mirta me haga y Mirta me hizo 3, pero usó 2 de las que yo le pasé y una tercera pregunta que fue brillante. Realmente una persona que se encarga de estudiar del tema, me dio los espacios. La verdad que fue muy cómodo, muy interesante y uno se da cuenta que seguía la conversación y la mesa la seguía, por más que estaba rodeado de gente del espectáculo, pero bueno, la remamos y pudimos meter un poco de ciencia, algunas ideas. La verdad que valió mucho la pena. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles son las preguntas o comentarios o sí, lo que más te llega a mensajes directos o comentarios de tus videos, de tus fotos en redes? Las preguntas más frecuentes son los miedos que tienen las personas con los fermentados, a ver si está bien, si esto es normal. Entonces son esas dudas yo hablo mucho de alimentos fermentados y siempre más o menos viene con las mismas dudas. Esto es normal, esto es normal. Esto, y digo, si un alimento fermentado que uno conoce cómo es, tiene algo diferente, eso ya no es normal. Entonces es como una pregunta que se puede como autorresponder, pero bueno, la gente no quiere soltarlos, entonces quiere recuperarlos. Pero generalmente son las dudas sobre cómo saber si los que están haciendo lo están haciendo bien. Yo digo, empiecen de menos a más, empiecen con el yogur, que es el más fácil de hacer. A los fermentados hay que conocerlos y tenerles confianza, y van entrando a otro y a otro, y en un día van a hacer su chucrut exitosamente. Ok, yo lo he intentado y he fracasado, pero Eso. tengo que persistir, tengo que persistir. Eh, ¿Y te ha llegado también con esto de que hablamos un poco fuera de cámara, que yo te decía que qué bueno que puedas decir todo lo que pensás sin medirte, porque es cierto que por ahí hay muchas presiones y que uno al exponerse en redes sociales, obviamente son un poco las reglas del juego, que se expone también a que te digan de todo, básicamente. Eh, ¿No recibís comentarios o poco agresivos o molestos en torno a estas aclaraciones que haces de Sí, decir, sí, no muchos, no muchos. Yo se los contesto con mucha altura y mucho respeto y queda en evidencia quién está fuera de lugar. Y siempre le respondo con argumentos. Entonces, cuando uno responde con un argumento cortito y contundente y la otra persona queda un poco pedaleando en el aire y se nota, se termina notando, entonces la mejor forma es no subirse a ese tren de la agresión, responderle bien específicamente con un comentario bien sustentado y bueno, ahí ya queda, se nota claro, qué era sí, qué sí, cosa. ok, perfecto. Bueno, un poco ya casi para cerrar, pero no del todo, vamos a jugar un verdadero o falso, Dale. cortito. Hay algunas cosas que ya estuvimos, de todas maneras, que fueron surgiendo en la charla, pero
a lo mejor podemos encararlos por otro lado. Las aclaro o las sí. expando. Primero, el llamado intestino permeable no existe. A ver, el intestino permeable como tal, como entidad, de solamente tener intestino permeable no es una entidad. Si yo tengo solo intestino permeable, pero no tengo ninguna otra condición, no. Está faltando que el intestino puede ser hiperpermeable, es una realidad, pero tiene que haber una enfermedad, alguna cuestión de base. No tener nada y tener solo intestino permeable no es una entidad que se haya descrito en la medicina. Ok, entonces sería depende. El intestino permeable es una consecuencia de otra. Hay una patología que tiene una entidad clínica que puede ser, no sé, una enfermedad inflamatoria intestinal. Una enfermedad inflamatoria intestinal puede darme intestino permeable, pero decir yo solo tengo intestino permeable y no tengo nada más, como tal no existe. Ok, perfecto. Si alguien te dice eso, te está no diagnosticando lo que verdaderamente tenés, que es lo que hay que atacar. Bien. No hay que atacar el intestino permeable, sino la enfermedad o la patología que me lleva a eso. Exacto. Excelente. ¿Tomar suplementos mejora tu microbiota? Depende. Primero, si son suplementos con fibra, pueden mejorar mi microbiota. Pero si es un suplemento que se absorbe en la primera parte de mi intestino delgado, a la microbiota no le llega nada. Entonces depende de qué suplemento estamos hablando. Ok, bueno, acá hago otra notita que también había leído en torno a los probióticos, que muchos no tienen las cápsulas resistentes al ácido, que no llegan. No es necesario. ¿No es necesario? No, es una cuestión de marketing. Si el estudio clínico donde se estudió el probiótico se hizo con esas cápsulas, el producto comercial las tiene que tener. Pero si el estudio clínico no se hizo con ese tipo de cápsulas y el probiótico funciona, no es necesario que el producto comercial las tenga. Entonces hay que comparar cómo se hizo el estudio clínico en el paper, en el estudio científico, con el producto comercial. Tienen que ser iguales. Okay. Muchas veces, la mayoría, no es tan fácil pero es un buen argumento de marketing que yo digo, gente, en la mayoría de los casos no es así. Claro, bueno, a mí ese argumento, no me compro cualquier argumento, pero ese en particular me lo había comprado. Es el más fácil de vender ese argumento, ¿sí? Porque tiene mucha lógica. Claro, tiene mucha lógica. Pero hay que ir a ver cómo se hizo el estudio clínico en humanos donde se generó la evidencia. Muchas veces esos productos no tienen evidencia en humanos, entonces es un recurso el del marketing y dice, no, pero tienen protector gástrico, pero si no tiene evidencia en humanos no me sirve de nada. Ok, pero bueno, entonces ahora de ahora en más tiene que decir una aclaración, pero bueno, tiene evidencia en humanos. Tiene evidencia en humanos y en humanos se probó con esa cápsula que me decís que tiene ahora el producto comercial. ¿Y todo eso se puede aclarar en un...? No, esto es educación. Hay educación y comunicación. Sí. Educación y comunicación. No es fácil. El tema de los probióticos es un mundo. Es un mundo. El modo en el que nacimos, parto natural o cesárea, tuvo un impacto en nuestra microbiota. Sí, tiene un impacto. La cesárea retrasa la colonización con unas bacterias benéficas que son las bifidobacterias. Dependerá también si además de la cesárea hubo antibióticos y cuánto demoró la lactancia en establecerse. Pero si hay combinación de cesárea con antibióticos, con una lactancia que demoró, eso va a tener un impacto claro en la microbiota y eso puede ser un desencadenante de alergias, de dermatitis atópica, de cólicos infantiles. Sí. O sea, ¿y ese impacto que tiene en el niño o niña se extiende a lo largo de su vida o es algo como momentáneo que si se trata...? Se va atenuando cuando aparecen otros factores como la alimentación complementaria, pero pueden dejar huella en el primer año de vida, 2 años de vida. Sí. Bien, bueno, esta otra que te voy a decir para el verdadero o falso, ya la respondiste. ¿Existen cepas probióticas para distintas afecciones? Sí, muchas y con muy buen estudio. Bien. Disfrazadas en una selva de cepas que no tienen evidencia. Ok. Entonces no es tan fácil. Tendrías que hacer un curso para el común de los mortales. Sí, el curso doy. Lo que falta en Argentina es como que hay en otros países, que es una especie de vademecum donde te dicen, esta cepa viene en este producto comercial y es para tal cuestión. Es como una guía de probióticos práctica. En Argentina no existe. La han hecho en Canadá, la han hecho en Estados Unidos, la han hecho en el Reino Unido, que tienen mucho más desarrollo. Es una guía que hay que actualizarla, no hay que hacerla una vez porque todos los años hay productos que van llegando y van saliendo. Entonces es una idea que le hemos charlado
con investigadores, con gente de las industrias, pero bueno, es necesario crear un comité que sea actualizado, pero eso es lo que falta, porque si no el tema de probióticos se presta mucho a que aparezcan cosas truchas y no usar lo que realmente tiene evidencia, porque Estaría faltan estas guías. buenísimo. Estaría buenísimo tener esas Estaría guías, sí. buenísimo. Es una deuda. Eliminar grupos de alimentos como lácteos o gluten siempre mejora la salud intestinal. No, al contrario, las restricciones cuando no son necesarias. Mi intestino tiene todo un paquete de microorganismos y de enzimas que están acostumbradas a estar expuestas a los alimentos. Si yo dejo de consumir esos alimentos, voy a perder probablemente los microorganismos que están acostumbrados. Yo tengo que darle de comer variado de todos los grupos de alimentos para mantener ese elenco, ese repertorio de microorganismos. Si yo restringo alimentos sin ninguna razón, con el tiempo voy a perder a los microorganismos que le gustaba ese alimento. Entonces yo los tengo que, ¿cómo los mantengo vivo el ecosistema? Alimentándolo con todos los grupos de alimentos, las legumbres, los lácteos, frutas, verduras, carnes en su medida. La microbiota afecta los niveles de ansiedad. Sí, cuando la microbiota no es capaz de producir un ácido en particular, que es el ácido butírico, porque no le damos suficiente fibra, qué sé yo, el ácido butírico tiene ese efecto de dopaminérgico, de dar también tranquilidad, capacidad opiácea. Entonces, perfectamente. Hoy yo he dado charlas, en 2 semanas tengo que ir a Brasil a dar un curso de microbiota para psiquiatras. Uno dice, ¿qué los psiquiatras ahora les interesa la microbiota? Porque puede ser parte de un abordaje integral, donde no solamente te den medicamentos, sino que vean qué come esa persona y por qué, y hablarle a sus pacientes de la importancia de la microbiota en cuadros psiquiátricos. Qué interesante. ¿Y ese ácido butírico que sí se puede incorporar de otra manera? ¿O? Se podría, hay unos suplementos de ácido butírico, no sé cuánta eficacia tienen, porque no solamente se produce el ácido butírico se produce con otros 2 ácidos grasos a la vez. Entonces todo actúa como un ecosistema. Se produce con ácido acético y ácido propiónico, además de muchas otras cosas. Entonces siempre lo importante es producirlo in situ en el intestino. Entiendo. ¿La carne roja es mala para la microbiota? El exceso sí. En Argentina tenemos exceso de consumo de carne roja y tenemos índices de cáncer de colon en personas menores de 40 arriba de la media. Entonces, tal vez moderar el consumo de carne roja o sumarle verduras. Cuando uno va a consumir un asado, no es consumir solamente un poquitito de lechuga, que la mitad del plato sea de distintos vegetales. Bien. ¿Es conveniente tomar probióticos después de tomar antibióticos? No, la indicación correcta es tomarlo desde el inicio del antibiótico, durante todo el periodo del antibiótico y continuar 1 o 2 semanas más. Así se hacen los estudios clínicos. Esa es la indicación de las guías internacionales de buen uso de probióticos. O sea, si yo empiezo hoy a tomar un antibiótico... Hoy tomo el probiótico. Hoy tomo alejado, me imagino. Depende. Si es un probiótico basado en levaduras o en bacillus, levaduras, Saccharomyces o bacillus se pueden tomar juntos. Si es un probiótico que tenga lactobacillus, lo dice en la cajita, hay que separarlo. Ah, okay. Si dice Saccharomyces o bacillus, se toman juntos. Si dice lactobacillus o bifidobacterias, se toman separados. También complicado, pero bueno. Bien. Nada en probiótico es tan sencillo. Es que estaría bueno que esto te lo indiquen. Te lo indiquen, claro. Estaría buenísimo, sí, pero... Te lo deberían indicar cuando te indiquen claro. el probiótico. Bueno, y ahora sí, para cerrar, ya hemos terminado con nuestro verdadero o falso, que hay muchos dependes, pero está bueno porque en esos dependes nos encontramos con un montón de grises sí, son árboles que se abren. Que son interesantes. Sí. ¿Qué investigaciones sobre microbiota te entusiasman hoy? A mí me gusta mucho lo que tiene que ver con los que se llaman los primeros 1000 días, porque es impresionante ahí cómo cambia la microbiota, las capacidades. El cerebro de un niño gana 1 gramo por día en el primer año de vida. O sea, cuando al año de vida el tamaño de ese cerebro se duplicó en peso. Y hay que programarlo, y la microbiota juega un rol clave en la programación. Entonces, todo ese conocimiento de cómo impacta la cesárea, la lactancia, los antibióticos, en el establecimiento de la microbiota, la maduración, a mí me parece que son fascinantes y que dan muchísimas herramientas para comunicar y actuar sobre la salud en ese periodo que es tan clave y que programa para gran parte de la vida. Ok.
Buenísimo. Bueno, Gabriel, muchas gracias A por vos. todos tus conocimientos y realmente es un gusto ver tu contenido, que vos decías hace un rato de nuevo, fuera de cámara, que por ahí es medio errático, que a veces cuando tenés tiempo lo haces, pero también qué bueno que esto, que lo puedas hacer vos, que te puedas hacer aunque sea un ratito, porque se nota que es genuino y que no es que te lo hace un No, no, alguien si yo tendría que explicarle a alguien lo que quiero hacer, lo hago yo. Entonces, y lo claro. voy haciendo en cualquier lado. Así que no podría delegar la creación de contenidos en nadie. Bueno, muchísimas gracias. Seguí compartiendo que ahí vamos a estar Muchas para gracias. ver tus cosas. Y bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este episodio, tanto como yo. Y nos vemos en 15 días más o menos en otro episodio de Insider. Adiós.